En este video estaremos considerando juntos el estudio de la revista del 22 al 28 de enero 2024. Amigos, hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Gracias una vez más por acompañarnos. Damos gracias al Creador por la vida que nos da, la vida de ustedes, y gracias una vez más, así que ahora comencemos. Tenemos el artículo 48 con el tema Confía en que Jehová lo ayudará pase lo que pase. El texto temático dice, sean fuertes porque yo estoy con ustedes, afirma Jehová de los ejércitos. Ageo 2:4. El objetivo de este estudio es ayudarnos a confiar más en Jehová cuando pasamos problemas económicos, inestabilidad política o cuando hay oposición a la predicación. Entremos de lleno con el párrafo 1 y 2. ¿Qué dificultades parecidas a las que tenemos nosotros afrontaron los judíos que regresaron a Jerusalén? Ver un recuadro. Número 1. El desempleo, la incertidumbre de cómo mantener a su familia en un lugar desconocido para muchos de ellos, y también debido a la inestabilidad política. También la persecución y la oposición. Otro comentario. Los judíos que habían pasado toda su vida en Babilonia necesitaron una fe fuerte. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que regresar a Jerusalén, la tierra natal de ellos como linaje, y esto implicaría un nuevo comienzo, una nueva etapa. Y dejarían atrás la riqueza y las comodidades de Babilonia. Repito, muchos de ellos habían nacido en el cautiverio, así que desconocían la tierra de Jerusalén, de Israel, y además tendrían que emprender la reconstrucción del templo y eventualmente de las murallas y de la ciudad y prácticamente de todo. Y aquí vemos una línea de tiempo. Nosotros solemos contar, incluso leer de izquierda a derecha, pero aquí vemos que el tiempo va al revés, como si fuera de adelante hacia atrás. Bueno, esto se plasma de esa manera porque la fecha eje es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es antes de nuestra era, dice el título. Según el mundo en general, incluso los no cristianos, no creyentes, cuentan el tiempo actual como año 2024. ¿Pero por qué? Porque es año 2024 después que vino Jesucristo a este mundo. Entonces, imagínense, quienes tienen dudas que Él existió, que Él haya estado en este mundo, ahí está la prueba, una gran prueba. Bien, entonces, 537, un primer grupo de judíos regresa a Jerusalén. 520, Ageo y Zacarías profetizan en Jerusalén. 515, se termina la reconstrucción del templo. 484, la reina Esther interviene cuando el rey Asuero ordena eliminar al pueblo. 468, Esdras y un segundo grupo de judíos viajan a Jerusalén. 55, se termina la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Dicho eso, pasemos al párrafo 3. ¿Qué preguntas analizaremos? Tenemos la lectura de Proverbios 22:19. A ti te doy conocimiento hoy para que pongas tu confianza en Jehová. Qué bonito texto. No es muy conocido y son 3 preguntas que analizaremos. Primero, ¿cómo afectaron a los judíos las dificultades que afrontaron después de regresar a su tierra? Segundo, ¿por qué debemos poner en primer lugar la voluntad de Dios cuando pasamos por momentos difíciles? Y tercero, ¿qué nos ayudará a confiar más en Jehová pase lo que pase? Son 3 preguntas. Vamos a ver entonces la primera. ¿Cómo afectaron las dificultades a los judíos?
Párrafos 4 y 5. ¿Cuáles son algunas posibles razones por las que los judíos perdieron el entusiasmo? Tenemos dos comentarios. Primero, aparte de trabajar en las obras del templo, tenían que construir sus propias casas, cultivar los campos y dar de comer a sus familias y también a sus animales. Cuando ellos regresaron, no encontraron todo habitado, sino estaba en un estado de abandono y de desierto. Así que podemos imaginarnos lo difícil que debió haber sido encontrarse con ese cuadro. Además, sus enemigos, que estaban cerca, como siempre ha ocurrido, buscaron maneras de atacarlos, de desanimarlos. Ataques físicos era una forma, pero luego ataques emocionales, burlas, calumnias, con el fin de detener la reconstrucción del templo. Esto no solo era algo físico, sino también espiritual. Ya sabemos quién se opone al propósito de Jehová. Otro comentario. También otra cosa que les afectó o que los desanimó era la inestabilidad económica y política. Hubo cambios de reyes persas que en un momento sí los apoyaban, luego llegaba otro nuevo que los desconocía o no quería apoyarlos. Y esto causó rebeliones entre este pueblo que de alguna manera los estaba controlando. Y llegaban los rebeldes, y los rebeldes les exigían a ellos como judíos que les dieran comida, provisiones, etc. ¿Y de dónde iban a darles o a sacar si apenas tenían para ellos? Vamos ahora al 6 y tenemos un texto. Zacarías 4, 6 y 7. Entonces me dijo, este es el mensaje de Jehová para Zorobabel. Ni con una fuerza militar ni con poder, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Oh gran montaña, ¿quién eres tú? Delante de Zorobabel te convertirás en una tierra llana, y él sacará la piedra de remate entre gritos de maravilla. Entre gritos de ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué otra dificultad enfrentaron los judíos y qué les aseguró Zacarías? Sufrieron persecución. En el 522 antes de nuestra era, sus enemigos lograron que se prohibiera, por orden del rey, de un decreto que se reconstruyera el templo de Jehová. Otro comentario. Zacarías le aseguró a los judíos que Jehová usaría su poderoso Espíritu Santo para quitar del camino cualquier obstáculo. En el 520, el rey Darío no solo anuló la prohibición, sino que también les dio dinero a los judíos para que continuaran las obras y les ordenó a las autoridades locales que los apoyaran. A muchos que eran sus enemigos recibieron la orden de apoyarlos. Imagínense, ¿quién hace algo así? Solamente Jehová. Podemos ver cómo, cuando todo parecía perdido, sin salida, Jehová literalmente abrió todo de una manera que ellos ni imaginaban para cumplir su propósito y por supuesto para ayudarlos a ellos. Literalmente Jehová puso a trabajar a sus enemigos de ellos para ayudarlos. Impresionante. Párrafo 7. ¿Qué bendiciones recibieron los judíos por poner en primer lugar la voluntad de Dios? Bueno, una gran satisfacción, una gran alegría, un gran estímulo y sobre todo la bendición de Jehová. Él les dio el apoyo material, espiritual que tanto necesitaban. Y como resultado de todo esto pudieron adorar a Jehová con alegría. Esto es muy importante. ¿Adoramos nosotros a Jehová con alegría? Quizás alguien está allí, porque tiene que estar, pero ¿está alegre? Entonces el relato de Esdras 6, 14 al 16 dice que siguieron trabajando, avanzando en la reconstrucción, y finalizaron la reconstrucción como Dios había mandado.
Incluso el rey Ciro escuchó directamente en un sueño que Dios le dio la orden de promover esta reconstrucción. Él no era israelita, pero él obedeció. Así que terminaron esta reconstrucción y esta fue una gran alegría. Se menciona que los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los que estuvieron desterrados celebraron con alegría la inauguración de esta casa de Dios. Y ese fue el segundo templo que permaneció hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo él? No quedará piedra sobre piedra. Después que él tuvo una confrontación con los fariseos, con los líderes religiosos, los apóstoles, tratando de desviar la atención, le dicen, mira esta gran construcción, mira estas grandes construcciones que han erigido. Y él, para terminar de centrar lo que estaba diciendo, les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y eso se cumplió. Ahora en nuestros días se habla de una reconstrucción de un tercer templo. Bueno, ese ya es un tema para otro video, pero el punto es, hoy este templo no está, nada más permanece lo que ellos llaman el cótel o el muro de los lamentos en Jerusalén. Hemos visto algunas de las dificultades que ellos pasaron y cómo se sintieron. Ahora vamos a ver el subtema, ponga en primer lugar la voluntad de Dios. Párrafo 8. Tenemos el texto de Ageo 2:4. Pero ahora sé fuerte, Zorobabel, afirma Jehová, y sé fuerte, Josué, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Y sean fuertes todos ustedes, gente que vive en esta tierra, afirma Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, afirma Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo nos ayuda este texto a poner en primer lugar la voluntad de Dios? En otras palabras, nos dice, ustedes trabajen y no se preocupen. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, pero mire, los hermanos están haciendo esto o no están haciendo esto. El principio, ustedes trabajen y no se preocupen. Eso nos dice el texto. Si estamos pasando por problemas económicos o las autoridades políticas se oponen a nuestra predicación, puede que nos sea difícil centrarnos en el ministerio. Otro comentario. Confiar siempre en que Jehová de los ejércitos está a nuestro lado. Él nos apoyará si le damos más importancia al reino que a nuestros propios asuntos, así que no hay nada que temer, dice el párrafo. Otro comentario, la expresión Jehová de los ejércitos aparece 14 veces en el libro de Ageo, y esto le recordaba a los judíos, y a nosotros también, que el poder de Jehová no tiene límites y que Él dirige enormes ejércitos de ángeles. Los poderosos de este mundo se sienten grandes por sus ejércitos. No son nada en comparación con los ejércitos de Jehová. Tan solo un ángel pudo eliminar en cuestión de segundos, como sin nada, sin esfuerzo, a más de 185,000 personas. Imagínese ahora un ejército de ángeles. Siguiente párrafo 9 y 10. ¿Cómo se cumplieron en el caso de un matrimonio las palabras de Mateo 6:33 de buscar primero el reino, la justicia de Dios y lo demás vendrá por añadidura? Bueno, este es un ejemplo que ponen los hermanos, que pone la organización de un matrimonio que se mudó para ayudar en una congregación. Perdieron su trabajo debido a la mala situación económica del país donde ellos estaban, no se dice qué país era. Estuvieron sin un empleo estable durante un año. Seguramente tuvieron que improvisar algo durante ese año, algo informal. Y es decir, por su propia cuenta, como el video que vimos hace poco del hermano que salía a vender y hacía otras tareas por su propia cuenta, de manera informal. Y bueno, siempre ellos sintieron el apoyo y el cariño de Jehová y a veces de los hermanos. Ese es un comentario.
También cuentan, este sería otro comentario, que cuando él y su esposa estaban predicando, ¿sí? Se sentían desanimados porque no tenían empleo. Entonces lo que ellos hicieron era dedicarse de lleno a la predicación. Y un día, un buen amigo había viajado 160 kilómetros para llevarles 2 bolsas de alimentos. Bueno, esta es la historia que pone el párrafo. Hay hermanos que son precursores especiales, hay misioneros también. Ellos directamente reciben una asignación de la sucursal de ir a donde haga falta con tal de apoyar una congregación con necesidad. Hoy las cosas han cambiado, así que hay hermanos que tienen ese sueño, eso se respeta, de ir y servir en una congregación aislada con necesidad. Muchos lo cumplen. Otros tienen el inconveniente de la economía, por ejemplo, o la situación política. Entonces cada hermano debe tomar su decisión y no se preocupe si usted no puede hacerlo. La organización tiene fondos para enviar precursores especiales, misioneros, a donde haga falta. Entonces, si usted no puede asistir, no se preocupe, no será el fin de la organización. Por eso hay más hermanos que sí tienen la situación para poder ir y apoyar de esa manera. Es algo muy importante y usted puede apoyar su congregación, disfrutar, ser alegre, como decía el texto que leímos, adorar a Jehová con alegría en donde quiera que usted esté. No pensamos que por ir a otra congregación vamos a ser más felices. A veces hay otras situaciones, hay otra cara de la moneda que se vive en lugares así, pero sea donde sea que estemos, lo importante es a quién servimos. ¿Y cómo servimos? Con alegría. Así que disfrutemos donde sea que estemos según nuestras circunstancias. Y si conocemos a un hermano que no es precursor especial, que no es misionero, que por su propia cuenta y riesgo se trasladó a otro lugar y está en nuestras posibilidades ayudarlo, hagámoslo, ya que esos hermanos no reciben ningún tipo de cobertura o de apoyo de parte de la sucursal. Eso es algo que se tiene que entender, es un trabajo que ellos hacen voluntario por su propia cuenta. ¿Cómo pasó con este matrimonio? Algunos eventualmente van a una escuela de evangelizadores y regresan ya como especiales, pero antes de eso les tocó que abrir una gran brecha. Entonces cada hermano debe tomar su decisión. Ese es el punto. Número 11. ¿Qué nos dará Jehová si nos centramos en hacer su voluntad? Mire, nuevamente, la voluntad de Jehová engloba tanto. A veces pensamos la voluntad de Jehová es solo que se predique, pero no. Es parte de, pero no es la única cosa que engloba la voluntad de Jehová. La voluntad de Jehová es la predicación, la voluntad de Jehová es que estemos en santidad, que seamos agradecidos. Entonces, son varias cosas que esto engloba. De hecho, la Biblia dice que adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Imagínese, eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. No va a ser ni aquí en Jerusalén, ni allá en Samaria, sino llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es entonces un privilegio de nombre, sino es la actitud, es el espíritu y la verdad, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces Jehová nos dará, sí, su bendición, donde sea que estemos, en una congregación grande o en una congregación con necesidad, donde sea que estemos. Jehová va a hacer que podamos dar fruto, florecer y prosperar en cualquier ambiente donde Él nos tiene, siempre y cuando estemos dispuestos a hacer su voluntad. Por supuesto, aquí se destaca la obra de la predicación. Es muy importante también. Y como ya mencioné, otros hermanos tienen el sueño de trasladarse a otro territorio, eso se respeta. Y bueno, la Biblia nos dice que debemos planear y calcular, no solo dejarnos caer, tirarnos, como el adversario, el diablo, le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, tírate del almenaje del templo y no te va a pasar nada porque Dios te va a cuidar. Jehová no nos pide que nos tiremos solo así.
¿Y Jesús qué le dijo? Vaya, está bien, me voy a tirar para ver qué pasa. Y vas a ver que no es así. Él no dijo eso, él dijo, no debes poner a prueba a Jehová. Entonces, hermanos, es un puntito muy importante. Quizá pensamos, nuestro servicio no vale si no vamos a donde hay necesidad. Eso no lo dice Jehová. Él solo nos pide que lo adoremos en espíritu y en verdad, donde sea que nos encontremos. Qué punto tan importante de tomar en cuenta. ¿Qué hacer para confiar más en Jehová? 12. ¿Por qué necesitaban una gran fe Esdras y los que viajaron con él? Respuesta. Tendrían que viajar por caminos peligrosos y como llevaban una gran donación de oro y plata para el templo, eran un blanco fácil para los ladrones que abundaban en aquellos tiempos. Otro comentario. Vieron que Jerusalén no era un lugar seguro, pues no habían muchos habitantes en la ciudad, no habían muros, no habían puertas. Así que abrir brecha, habrían ellos estado en esa situación de desánimo. Algunos quizás se replantearon, ¿qué hacemos aquí? ¿Será que fue buena idea venir aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Babilonia. Y Esdras y los que estaban con él aceptaron el reto, aceptaron asumir e enfrentar ese Goliat, y Jehová los bendijo y los apoyó. Y es que esta reconstrucción no era una ocurrencia de Esdras, no era un capricho que les dijo a los israelitas, tienen que hacer esto porque yo los dirijo a ustedes y es mi voluntad, es mi capricho, y apronten el paso y manos a la obra. No, esta fue una orden directa de Jehová, y él no los dejó a la deriva, él los apoyó también. 13. ¿Qué ayudó a Esdras a confiar más en Jehová? Dos comentarios. Seguramente Esdras era un pequeño niño cuando el rey Asuero ordenó el exterminio del pueblo judío. Sí, en todo el imperio persa, y el autor intelectual de esto era aquel malvado Amán el Agagita. Entonces, ahí estuvo probablemente Esdras en Babilonia, escuchó todo lo que iba a pasar y escuchó la orden de ayunar y orar. Bueno, ese momento nosotros no lo hemos vivido, así que no tenemos idea de cómo se siente alguien que es amenazado con un exterminio total y que la única esperanza que tienen es ayunar y orar, suplicarle a Jehová. Así que el siguiente comentario, esta prueba y sin duda otras pruebas prepararon a Esdras para pruebas futuras. Era el momento de Esdras. Todo lo que él había pasado lo había preparado para este momento, y le enseñó a depender de Jehová y a transmitir esta confianza a los que estaban cerca de él. Y Jehová, como ya mencioné, no les dijo, vayan y construyan y miren cómo salen, es cosa de ustedes, yo quiero que trabajen, yo quiero que hagan mi templo, ¿cómo lo van a hacer? No es mi problema. Jehová no les dijo eso. Jehová los protegió en todo aquel desierto, trayecto y momento de prueba. 14. ¿Qué aprendió una hermana cuando se quedó sin trabajo? Ella aprendió a depender de Jehová. Pero, ¿por qué se quedó sin trabajo? Porque un día sus compañeros estaban tratando de obligarla a tomar partido en política. Y ella entonces, al ver que ya no se podía, que era insostenible, dejó el trabajo para mantener su neutralidad. Ella dice que hasta entonces nunca había estado sin dinero. Le habló a Jehová y vio cómo él la cuidó con ternura, menciona aquí. Si en un futuro le pasa algo así, ella ya está preparada para no dejarse vencer por el miedo. Sabe que Jehová la cuida y la cuidará hoy y mañana y siempre. Tenemos ahora el texto de Esdras 7, 27 y 28. Alabado sea Jehová, el Dios de nuestros antepasados,
que puso en el corazón del rey el deseo de embellecer la casa de Jehová en Jerusalén. Dios me ha mostrado amor leal y me ha concedido el favor del rey, de sus consejeros y de los poderosos príncipes del rey. Así que cobré valor porque la mano de Jehová mi Dios estaba conmigo, y reuní a algunos jefes de Israel para que subieran conmigo. ¿Qué hizo Esdras? ¿Qué hizo que Esdras siguiera confiando en Jehová? Bueno, él meditó en todas las veces en las que Jehová lo había ayudado, y esto hizo que él siguiera confiando en él. De hecho, él reconoció aquí algo muy importante: el carisma, la gracia que Jehová le había dado a él, para que, aquí lo dice, le concedió favor. Que alguien tenga favor delante de otros quiere decir que les cae bien, que tiene carisma, la simpatía de ellos. A lo mejor no eran del mismo país, pero ellos querían ayudarlo, no querían que él tuviera problemas. E iban a hacer lo que estuviera a su alcance para ayudarlo. Eso fue lo que Jehová le dio a Esdras delante del rey y de las personas importantes e influyentes de aquel día. Otra cosa, él usó la expresión la mano de Jehová. Y esto es en un buen sentido que Jehová bendijo, sí, la vida de él en todo ese momento. Así que la mano de Jehová puede estar con nosotros, pero también cuando alguien es enemigo de Dios, la Biblia dice la mano de Jehová contra esa persona. Son dos expresiones muy relacionadas, la mano de Jehová a favor o en contra de alguien. Sin duda queremos que la mano de Jehová esté siempre con nosotros. 16. ¿En qué situaciones podemos ver con más claridad la mano de Jehová? En situaciones que nos ponen a prueba. Por ejemplo, tal vez tengamos que pedirle permiso a nuestro jefe que nos dé tiempo libre para ir a una asamblea, para un cambio de horario, para no perdernos la reunión. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es hermanos que se han quedado sin trabajo, sin dinero, no saben qué van a comer el día de mañana. Problemas de salud inesperados a ellos mismos o a lo mejor a su ser querido. Un sinfín de cosas. Y aquí vemos la imagen. Un hermano le pide permiso a su jefe para ir a una asamblea. El jefe, en la primera imagen de la mano izquierda, del lado izquierdo, puede apreciarse que tajantemente le dice que no. Y algo así como que no le quite el tiempo y que salga de allí, que vaya a trabajar. El hermano en la siguiente imagen, la de en medio, le ora a Jehová y le pide que lo ayude para volver a hablar con su jefe. En la tercera imagen, le muestra la invitación y le explica que la Biblia nos ayuda a ser mejores personas. El jefe impresionado le da permiso para ir a la asamblea. Desde luego, hermanos, al igual que puede ocurrir en un centro estudiantil, este favor, este carisma, esta gracia se puede lograr siendo buenos trabajadores, siendo puntuales, siendo responsables, no quedándonos con lo que no nos pertenece, siendo personas amables. No estamos hablando que hay que ser personas que cometen truanerías con el jefe, pero sí aprender a llevar a las personas, especialmente al jefe, como se aprecia en la imagen. A la larga esto puede ayudar, pero si la reputación que alguien se ha ganado, que se embriaga con el grupo, llega tarde, pero quiere ser el primero en salir, no cumple su trabajo, es respondón al jefe, y encima de eso le dice que quiere ir a una asamblea de los testigos de Jehová, esto va a terminar de poner por los suelos la imagen que ese jefe tenga de la organización. Entonces, son dos aristas, dos puntos que pueden ayudar o pueden perjudicar, como hemos visto. Pero si es un buen empleado, el jefe lo va a querer, va a tener su favor, su cariño, su aprecio, y va a buscar la manera de ayudarlo, o incluso de negociar, sea horas extras, ya sea con alguien más, de buscar una solución.
Y bueno, si de plano ni así se puede, entonces ya tocaría ver otras opciones como ir a otra asamblea en un día, en una fecha que sea más accesible, o cambiar, buscar otra congregación que tenga horarios más accesibles. Son opciones que existen. Es nada más de aprender a buscar o a ver las opciones. 17. ¿Cómo sabemos que Esdras fue humilde en los momentos difíciles? Porque él siempre se apoyaba en Jehová. Aunque él tenía muchas responsabilidades que lo superaban, él humildemente reconocía que necesitaba de Jehová. Como dice el texto en Esdras 8:21 al 23, que se hiciera un ayuno. Nosotros generalmente no ayunamos con estos propósitos, pero en la Biblia está que así solían hacer los hijos de Israel. Ayunaban con el fin de buscar una respuesta de parte de Dios y pedir su guía para el viaje. Y dice, le dio vergüenza pedirle al rey ayuda, pero ahí se menciona que él se apoyó en Jehová. Ayunaron y le pidieron ayuda a Jehová, y él escuchó sus ruegos. Puede verse cómo él tenía esa relación con Jehová, y no pensó, bueno, si esto así va a estar de complicado, hasta aquí llegué. Yo entrego este privilegio, esta responsabilidad, y que Dios busque a otro porque es demasiado. O si se van a poner difíciles, que venga otro mejor, yo no voy a hacer nada. Él no pensó así. Él estuvo dispuesto a asumir el reto y Jehová lo bendijo por eso. Y al ver otros ese ejemplo, lo apoyaron, lo ayudaron y lo imitaron. Entonces aquí vemos en la imagen cómo Esdras está en el templo, allí le ora a Jehová y llora por los pecados del pueblo. La gente también está en el templo llorando, lamentándose, están manifestando un arrepentimiento sincero. Uno podría preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué están así? ¿Por qué fueron a Babilonia? ¿Por qué pasaron todas estas complicaciones? Jehová les advirtió a ellos que y ellos se comprometieron, hicieron un voto que ellos iban a obedecerle y a servirle siempre. Les dijo, mientras ustedes cumplan su palabra, les va a ir bien siempre. Pero hubo algunos, empezando con los reyes, que se desviaron y empezaron a cometer idolatría, a adorar demonios incluso, sutilmente y de forma gradual, y dejar a Jehová fue la ruina de ellos. Acabaron como que ya hemos visto, desterrados en situaciones muy complejas, y eso nos enseña a nosotros. Si estar adentro, sirviéndole a Jehová en el camino estrecho es difícil, no pensemos que estar allá afuera en el mundo es color de rosa. No pensemos que alguien que está allá, que dejó a Jehová, automáticamente es un millonario feliz, sin ningún problema de nada. Nada de eso. Entonces, aquí están ellos tratando de demostrarle a Jehová que estaban arrepentidos, que todavía había esperanza, si les está diciendo Secanías. Entonces, ahí está el punto. Ahí está el punto. Esdras es el hombre que está en el centro, de rodillas, con saco, con ceniza en la cabeza, descalzo, y se le da en estas palabras de ánimo. Todavía hay esperanza para Israel. Estamos contigo. 18. ¿Qué nos ayudará a confiar más en Jehová? Si somos humildes, no nos vamos a apoyar en lo fuertes que somos, en la salud que tenemos, en la riqueza que alguien pudiera tener, sino más bien, si como hizo Esdras, le pedirá a Dios de rodillas en privado su ayuda. Ahora, alguien que no le pide a Dios, se limita a orar cuando va al salón del reino, esa persona está perdida porque no tiene una relación con Jehová. Tiene la religiosidad, pero la organización nos ha dicho, alguien puede predicar y puede ir a las reuniones cada semana y aún así no tener una relación personal con Jehová. Más que una rutina
mecánica, una rutina religiosa mecánica. Entonces, si somos humildes, le pedimos ayuda a Jehová y dejamos que los hermanos nos ayuden. Hay quienes son reacios a que otros los ayuden. Les gusta ayudar a veces, pero no les gusta que les ayuden. Quizá por vergüenza, quizá porque en el fondo tienen un orgullo, quién sabe, pero aquí nos anima que así como los judíos ayudaron a Esdras, seamos accesibles y dejemos que los hermanos nos ayuden. Y aquí se pone el ejemplo de una hermana con 3 hijos que, a pesar de los golpes de la vida, fallecimiento de su hija, luego de su esposo, sí, ya se puede imaginar el gran trauma, el gran duelo, seguramente pasó de todo por su mente de ella. Y bueno, los hermanos no fueron indiferentes, los hermanos la ayudaron. Entonces, ella habla de comentarles lo que le ocurre y así les es más fácil a ellos ayudarla. Entonces, eso nos enseña algo a nosotros. Si en nuestra congregación alguien está enfermo, alguien está de duelo, ¿somos nosotros de los que ayudan? ¿Nos estamos dejando usar por Jehová para ayudar a quien está en necesidad? ¿O en vez de eso somos indiferentes? Podemos ver a alguien muriéndose frente a nosotros y seguimos de largo, no nos interesa. La semana anterior hablábamos de esto y hubo hermanas y hermanos que escribieron cómo a veces se han sentido desanimados porque se han enfermado, han pasado momentos difíciles y nadie los ayuda en la congregación. Y ahora vienen y leen estas historias y les parece que eso hace falta en su congregación. Entonces, hermanos, repito, no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar la organización a nivel mundial, pero sí podemos nosotros individualmente cambiar para bien. Y cada vez que hacemos eso, estamos cambiando de alguna manera para bien la congregación, cuando ayudamos a alguien. Así que podemos ponernos esa meta cada mes, cada semana, ayudar a alguien, hacer el bien a alguien de nuestra congregación. Incluso si no es de nuestra congregación, ayudémoslo, en privado, sin tocar trompeta, sin comentarle a otros, les cuento que ayudé a tal hermano, porque a los demás no les interesa y seguramente podrían usarlo en contra nuestra después. Y bueno, si vemos que no lo hay, siempre es bueno que trabajemos, que nosotros pongamos de nuestra parte. Jehová nos va a bendecir, no significa que también debemos esperar vivir de la caridad de los demás. Hay hermanitos que a veces tienen esa mentalidad, ellos entre comillas dicen que van a ir a servir a un lugar donde hay necesidad y entonces ya se pierde el enfoque porque ellos creen que los hermanos locales tienen la obligación de darles alimento, dinero, ropa, comida y cubrirlos porque ellos su asignación es servir donde hay necesidad. Hermanos, eso es antibíblico. La Biblia dice que si uno no trabaja, pues tampoco debe comer. Entonces, es el enfoque que algunos lo han malentendido y eso tampoco es lo que Jehová quiere que hagamos. Confíe siempre en Jehová. 19 y 20. ¿Qué aprendemos de los judíos que no pudieron regresar a Jerusalén? Bueno, aprendemos que ellos siempre siguieron adorando a Jehová. No es que por no regresar ya no eran adoradores de Jehová, ya eran apóstatas. No, nada de eso. Quizá por la edad, quizá por la mala salud, quizá por obligaciones familiares o circunstancias personales, les fue imposible regresar. Pero ellos siguieron adorando a Jehová. Y algo interesante, apoyaron con gusto a los que sí pudieron, sí, ir a ese regreso, a ese retorno. Otro comentario, esto nos deja una lección valiosa, aunque nosotros no podemos, quizá por nuestra edad, por nuestra salud, por nuestra economía o compromisos familiares, ir a un lugar donde hay necesidad, ir a la construcción, ir a Betel, o ir a una congregación aislada, distante. Eso no significa que no estamos adorando a Jehová.
Eso no significa que no podamos apoyar a quienes lo están haciendo. Podemos hacerlo. Entonces es algo que, de cualquier forma, no es dónde servimos, es a quién servimos y cómo le servimos. Así que los invito, hermanos, si ustedes conocen a alguien que está en necesidad, alguien que a lo mejor está en una situación como estas, los invito, si está en sus posibilidades, a compartir, a ayudar a esa persona. Como dice Hebreos 6:10, a no ser indiferentes. Sin duda, Jehová nos tomará en cuenta esos puntos. Y si alguien se siente mal porque no puede ir, no se preocupe, hay muchos otros hermanos que están haciendo fila, están en cola en una lista de espera, esperando recibir la asignación de la sucursal, y ellos pues tendrán ese apoyo y podrán ir a hacer lo que haga falta. Así que no se preocupe, no será el fin de JW porque usted no puede ir a apoyar una asignación específica. Hay otros hermanos encargados por la organización, que la organización puede llamar a cuantos hermanos hagan falta para cubrir las necesidades que hay. 21. ¿Qué nos ayudará a mirar al futuro sin miedo? Bueno, debemos recordar la promesa de Ageo 2:4-5. Jehová está con nosotros, no tengamos miedo. Usted y yo debemos estar convencidos de que si nos esforzamos al máximo por hacer la voluntad de Jehová, donde sea que estemos, Jehová estará con nosotros. De hecho, la carta a los Hebreos dice que ayudarnos unos a otros, compartir y ser agradecidos es también la voluntad de Jehová. Estar dispuestos a seguir creyéndole, confiando en Él y obedeciéndole cada día, un día a la vez. Vamos ahora a las preguntas de repaso. ¿Cómo podrían las dificultades afectar nuestro servicio a Jehová? Bueno, podrían intimidarnos, paralizarnos e incluso hasta alguien podría pensar en dejar a Jehová, en dejar la congregación, por miedo al futuro. También la situación económica y política podría presionarnos tanto que sintamos que servir a Dios no es ventajoso y por lo tanto violar nuestra neutralidad cristiana. Otro comentario, la apatía, la oposición y la persecución y la falta de amor de algunos podrían vencernos emocionalmente. ¿Por qué debemos poner en primer lugar la voluntad de Dios a pesar de los problemas? Porque Jehová está con nosotros, dice el texto, está en el párrafo también. Él nos va a apoyar, dándole importancia al reino. Y esto, no debe ser algo ciego, no quiere decir, como ya lo mencioné, que así como Jesús estaba en el almenaje del templo y el enemigo le dijo que se lanzara, no significa que usted tiene que lanzarse con los ojos cerrados a lo desconocido. No. Hemos visto planear y calcular. De hecho, quiero contarles, aquellos artículos que decían se mudaron a donde había mayor necesidad, publicados en la Atalaya de Estudio hace algunos años atrás, tenía una nota que decía, no les estamos diciendo que deben hacer lo mismo. Cada hermano debe analizar su situación, ¿sí?, su presupuesto, sus circunstancias, y analizar bajo oración si dará este paso o no. Y en ocasiones se hacía la aclaración que la organización no apoya a hermanos con trámites de migración, ni con cartas de recomendación ni de presentación ante una embajada. Es decir, los hermanos que hacen algo así lo hacen bajo su propia cuenta y su propio riesgo. Algo importante que tomar en cuenta. Por eso les dije, no hace falta irse al otro lado, al rincón, último rincón del mundo, para servirle a Jehová. Donde sea que estemos, podemos hacerlo y felices. Esto es buen juicio. Alguien que ignora esto que ya mencioné, hay hermanos que se han ido a estrellar literalmente por no tomar tiempo para planear y calcular estos puntos con buen juicio. Y es peor cuando alguien tiene una esposa o tiene una familia que cuidar y mantener, porque entonces las malas decisiones que tomó, según él, porque
por servirle a Jehová, terminó arrastrando a su familia y acabaron mal. Entonces, un soltero no le va a perjudicar tanto como a alguien que tiene familia. Alguien que ya tiene familia, su asignación principal no es ir a predicar al último rincón del mundo, es cuidar de su familia, es la asignación principal delante de Jehová y, por supuesto, dirigir a su familia para que juntos sirvan a Jehová. Y bueno, este es otro comentario. Jehová quiere que nos centremos en hacer discípulos según las circunstancias personales, podemos seguir haciéndolo. ¿Qué nos ayudará a confiar más en Jehová pase lo que pase? Todos pasamos en algún momento, bueno, a lo mejor no todos, muchos, por experiencias difíciles, por un desierto, como los israelitas pasaron por un desierto. Hay otros que en este momento están pasando un desierto. Y es ahí cuando debemos aprender a depender de Jehová, a obedecerle, a confiar y obedecerle y creer en Él en esos desiertos, en esos momentos. Ahí se forja el carácter de Cristo en nosotros. Aunque todo y todos estén en nuestra contra. Este no es un delirio o paranoia de persecución, a veces es la realidad. Y es ahí cuando uno mira quién realmente es amigo, quién realmente es un verdadero hermano, y quienes nada más son espectadores de las luchas ajenas. No olvidemos que las pruebas que hoy estamos pasando no serán eternas. Mañana las estaremos recordando y viendo, y recordando lo que aprendimos y cómo esto nos entrena y nos prepara para el futuro. No dejarnos vencer por el miedo. Si Jehová nos cuidó ayer, nos cuida hoy y lo hará mañana también. Queremos trabajar, ser diligentes y servirle. Ser humildes y pedirle la ayuda necesaria. Y si podemos ayudar a alguien en necesidad, hagámoslo. Jehová nos bendecirá por ello. Muchas gracias por acompañarnos en esta consideración, en esta reflexión profunda que hemos tenido de este estudio. Hemos hecho más que solo leer o repetir como un lorito las respuestas impresas del estudio. Hemos entendido, así como hacía Esdras. Dice la Biblia que Esdras leía, pero también ayudaba a entender la información que estaban leyendo, porque muchos leen y no entienden lo que están leyendo, no entienden ni cómo explicarlo, ni aplicarlo. Y eso es importante, hermanos. Así que gracias por acompañarnos en esta consideración. Quiero invitarlos a suscribirse, a compartir este video, a dejar su like o un comentario. Lo apreciamos muchísimo. A continuación queremos enviar saludos a nuestros siguientes hermanos: Ana Mar Perla, Cedit Maldonado, Carlos Úñiga Piccolo, Guillermo Páez, Judite Pires, María Esther Guzmán, Ronald Abarca, Mercedes Cruz, Carlos Valdés. Muchísimas gracias. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias. También a los siguientes hermanos que nos han dejado comentarios: Alicia Pérez, Erid Flowers, Natividad Flores de Acapulco Guerrero, Luis MB4FX, Olga Nidia Céspedes, hermana Natividad Flores, Pedro Ferrales, Daniel Durán, Rosa Pacheco, Karina Margarita Figueroa Abar, desde Ecuador, Carmen Gutiérrez, Adriana Machay, Sila Sadoglu, Esteban Alarcón Barrios, Ángel Sánchez de Tamaulipas, México, Lupe Berbón, Mari Plata, María Reyes Martínez, Leninia Santos de Angola, Laura Villegas, Germán Vega de Colombia, Cecilia Medina, Rosa Pacheco, Rosario Marenco,
Irving Hernández, Marina Medina, Visitación Benítez desde España, de Venezuela, Luz Rondón, Melvin Alfredo, hermana Margarita López, gracias por su comunicación. Bel Norel, un cordial saludo, hermana, y gracias por compartir su interesante comentario, nos alegra mucho. Karen Ramírez, Marina Loredo, pide que oremos por su hijo Abraham, que en este momento no habla y está inválido. Ella nos comentó anteriormente que el hermanito Abraham tenía un problema en el cerebro y él estaba en una operación cerebral y sí sobrevivió, pero en este momento no habla y está inválido. Pide que por favor lo incluyamos en nuestras oraciones. Le enviamos un saludo a usted, hermana Loredo, y a su querida familia, y por supuesto que los vamos a incluir. Ellos están en Arkansas, estado de Arkansas, Estados Unidos. Nuestra solidaridad para con usted a la distancia. También saludamos a hermana López Margarita, hermana Hilda Torres, Alicia Gutiérrez también, Josefina Delgado Acevedo, Jorge Antonio Escalante Silva de Perú, Lorenzo Lara, Jacinta Palomino, Carmen Guerra, Paula Hurtado y Carmina Martínez. Así que muchas gracias por sus comentarios, nos alientan, nos alegran el día, son un aliciente, queridos hermanos y amigos. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y esperamos saludarnos en una próxima transmisión.